Jesús es el camino. Porque si vivimos para Cristo, morimos para Cristo. Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta a la iglesia en Filipos. Él estaba en la cárcel de Roma, una pequeña cueva en donde Pablo, a través del Espíritu Santo y en la situación en que se encontraba, comenzó a escribirle a esta iglesia y les anima diciéndoles: estimados hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Filipenses capítulo 1 versículo 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Una de las expresiones del apóstol Pablo en otra ocasión es: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No a cualquiera. No a cualquiera todas las cosas les ayudan a bien. Solo a los que aman a Dios. Solo a los que aman a Dios. Pablo estaba encadenado por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Su vida en esa cárcel estaba en peligro. No sabía Pablo si de esa cárcel iría a la pena de muerte. Aún así, dijo que su situación había servido para que el evangelio avanzara. Una cosa más que aprendemos de esta expresión del apóstol Pablo: Pablo enfrentaba la posibilidad de morir. Pablo sabía que su juicio podía terminar en la pena de muerte. Y lo leemos en el versículo 20 del capítulo 1 de Filipenses: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. El apóstol Pablo declara que su deseo es que Cristo sea exaltado en su cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Esto muestra su entrega total. ¿Están aquí? Pablo no era un simple humano. Es cierto, no era un extraterrestre. Lo que le hacía a él extraordinario era su convicción de servir a Dios. Usted dejará de ser una simple mujer, dejará de ser un simple hombre, de acuerdo a cuáles sean sus pretensiones y objetivos en la vida. Pablo estaba convencido que tener a Cristo y servir a Cristo le daba paz en la tierra y le esperaba una vida mejor más allá de la muerte. Su vida tenía un solo propósito. La vida del apóstol Pablo, escuche por favor con claridad, tenía un solo propósito. Lo vuelvo a repetir. La vida del apóstol Pablo tenía un solo propósito. La vida de cada uno de nosotros debería tener un solo propósito: poder imitar la experiencia y vivencia del apóstol Pablo. Para Pablo, vivir era la oportunidad de servir, predicar y glorificar a Cristo. ¿Me escuchó? Para Pablo, vivir era la oportunidad de ¿qué? Servir, predicar
y glorificar a Cristo. Vuelvo a preguntarlo, para Pablo vivir era la oportunidad de servir a Cristo, predicar a Cristo y glorificar a Cristo. La pregunta a cada uno de nosotros sería: ¿qué objetivos tienes cada día de existencia que Dios te da? ¿Cuáles son tus prioridades en cada día que Dios nos da? El trabajo, los afanes de la vida, las vanidades de este mundo. ¿Cuáles son tus objetivos al tener la oportunidad de vivir? ¿No creen que sería bueno imitar la convicción que estaba arraigada en la vida de este varón llamado Pablo? Servir a Cristo, predicar a Cristo y glorificar a Cristo. Si usted hace eso, y tal vez alguien diga: pero es que el apóstol Pablo estaba dedicado de tiempo completo al ministerio. No, él también tomaba tiempo para trabajar en áreas seculares. No necesitas ser un pastor de tiempo completo. No necesitas tener un ministerio de tiempo completo para servir a Cristo. Siendo un empleado, siendo un estudiante, siendo un trabajador, tu prioridad en medio de ellos debería ser servir a Cristo. Sería una prioridad predicar de Cristo, ya sea con tu testimonio o de alguna o de otra manera. Y aunque estés en algún trabajo laboral, tu prioridad tendría que ser glorificar a Cristo. Que la gente, al ver tu testimonio, glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Porque no se puede solo ser cristiano cada domingo. La vida cristiana se debería vivir 7 días a la semana, 365 días al año. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivo para servir a Cristo, y si muero es para estar con Cristo. Parece que no escucharon. Nuestra vida sería para vivir sirviendo a Cristo y el morir para estar con Cristo. Por eso el apóstol dijo que morir sería ganancia, porque implicaba estar directamente con el Señor. Una lección más que tenemos en esta expresión del apóstol Pablo es que estaba dividido entre 2 deseos. Afloraba su humanidad. Pero mire qué interesante. Cuando el apóstol Pablo dice: no sé si morir es mejor o vivir es mejor. Lo leemos en Filipenses 1, 23 y 24. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ayúdeme a leerlo, por favor, en voz alta. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lea fuerte: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Se da cuenta esta situación en la que se dividen 2 deseos del apóstol Pablo? Pero si ponemos atención, las 2 razones están fundamentadas en Cristo. Las 2 razones están fundamentadas en Cristo. Partir, morir, sería muchísimo mejor porque estaría con Cristo.
Pero el quedarme vivo todavía también es correcto, porque entonces puedo servir a mis hermanos. Quiere decir que sea que vivamos o sea que muramos, sirvamos al Señor. Que esa sea nuestra convicción. Que esta sea la convicción de cada día de nuestra existencia. Pablo expresa un dilema. Deseaba partir y estar con Cristo, lo cual era lo mejor, pero también sabía que seguir viviendo ayudaría a seguir enseñando la palabra y ayudando al pueblo creyente, la iglesia. Esto revela su amor por la obra de Dios, por la iglesia. La enseñanza que logramos captar de esta experiencia del apóstol Pablo son verdades profundas. Cristo era el centro de su vida. Para el apóstol Pablo no había otra cosa más importante en su vida que Cristo. La pregunta de reflexión sería: ¿esa es nuestra actitud? ¿Esa es nuestra convicción? Preguntas importantes que debemos de hacernos en este tiempo. No vivía para más riquezas, no vivía para crear fama, ni tampoco para buscar comodidades. Él vivía para estar como un instrumento al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Que nada nos distraiga, iglesia. Absolutamente nada. Que a pesar de nuestros compromisos personales, que a pesar de ser esposo, esposa, hijos, que a pesar de ser empleados o patrones, en medio de cada una de nuestras funciones, de nuestras responsabilidades, nuestra prioridad sea nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que reflejarse en sacrificar muchas cosas por servir a Cristo. Eso me hará a mí no esperar que llegue el domingo para ir a la iglesia. Si mi prioridad es Cristo, cada día buscaré la oportunidad y el tiempo para honrar y adorar y servir a Cristo Jesús. De manera que para mí será importante reunirme con los hermanos en el distrito, en la reunión familiar, en el templo, para adorar al Señor y no mostrarme como incómodo. Ay, hoy es martes, hay culto. ¿Cuántos muestran fastidio por aquello que tiene que ver con la obra del Señor? Si a ti te fastidia, como sucede con algunos jóvenes que no aman la iglesia, que no aman a Dios, y papá y mamá le dice: ya listate que nos vamos a la iglesia, tuercen la cara, rechinan los dientes. ¿Qué puedo ver en ese joven, en esa jovencita, en ese adolescente? Que su prioridad no es Cristo. Pero no solo sucede con adolescentes y jóvenes. Hay esposos que cuando la esposa lo está empujando a buscar del Señor, se molestan. O viceversa, la esposa. Tu vida no es Cristo. De manera que entonces podrías estar en riesgo de perder tu alma por la eternidad. Pablo no temía a la muerte, porque la muerte lo llevaría a la presencia de Cristo. De manera que el creyente, el cristiano, no debe temer a la muerte. La muerte fue vencida
Y cuando nosotros enfrentamos la muerte, es nuestro pasaporte. Debería ser nuestro pasaporte para ir a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Pero esto solo se va a lograr si estamos viviendo para Cristo. La muerte va a ser ganancia si en vida estamos sirviendo a Cristo. Lo vuelvo a repetir. La muerte será ganancia solo si estamos viviendo para servir a Cristo. Si tu vida o en tu vida no hay prioridad de servir a Cristo, para ti la muerte no va a ser ganancia. Y es un tema que tenemos que reflexionar. Su vida estaba dedicada al servicio. Mientras viviera el apóstol Pablo, su misión era predicar el evangelio. La idea, el eje central de esta enseñanza es que para el apóstol Pablo, la vida era la oportunidad de servir a nuestro Señor Jesucristo, y la muerte era la oportunidad de estar con Cristo. Por eso él podía decir con convicción: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Preguntaría yo en este momento, para quienes están presencialmente en este templo, Jesús es el camino, o para aquellos que nos están viendo por la televisión o las redes sociales, o nos están escuchando en alguna estación de radio, usted, amigo, amiga, usted, hermano, hermana, puede decir con convicción, no solo de lengua para afuera, no solo porque es un versículo aprendido de memoria, sino con los pies en tierra, con convicción, usted puede decir: para mí el vivir es Cristo. No hay cosa que me importe más en el diario vivir de mi vida que servir a Cristo. Desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, mi prioridad es servir a Cristo. Mientras voy al mercado, sirvo a Cristo llevando un folleto para entregarle al de la combi o al que me atiende en las verduras o en la carne. Mi vida mientras camina es un testimonio que glorifica a Cristo. No me avergüenzo del evangelio. Y el carrito que Dios me ha dado tiene un gran letrero que también exalta el nombre del Señor. No me avergüenzo de ponerme una playera que tenga un mensaje que llame la atención, a mirar a Cristo como el Salvador. ¿O eres todo lo contrario? De nada serviría si tu vida fuera lo contrario. Porque aunque en tu funeral hagamos una cadena de oración y hayan cultos cada media hora, tu experiencia final no fue estar con Cristo, porque en vida no fue tu prioridad servir a Cristo. Qué interesante. De manera que llamo vuestra atención para que nuestra prioridad de nuestro diario vivir sea vivir para Cristo y servir a Cristo. De mil maneras podemos hacerlo. De manera que si nos toca morir, de la manera que fuese, podamos tener la seguridad que viví para Él. Aproveché cada instante de mi vida, de mi existencia, y por haberlo hecho así, ahora tengo ganancia en las mansiones celestiales, porque viviré con Cristo por toda la eternidad. La vida cristiana tiene que ser una vida de entrega total. Que Dios nos ayude.
Porque ganar el cielo no es simplemente por cargar una Biblia debajo del brazo, ni de tener un cargo en la congregación. ¿De qué me sirve venir a servir en la iglesia en alguna área cuando toda la semana quizás no tuve la oportunidad de servir al Señor con todo mi corazón? Cuidemos nuestra vida espiritual. Estaba analizando la delicadeza con la que se arregla una mujer con los cosméticos. Y veía cómo con tanta delicadeza delinean las partes de las pestañas. Y se ven para acá y se ven para allá. Y están tratando de hermosear su rostro. Y yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo usó ya esa muchacha, esa mujer, para estar en comunión con Dios? ¿Qué tiempo pasó en oración? Lo más seguro es que no oró, pero sí se está hermoseando su rostro. Sí está buscando las apariencias. Sí está procurando llamar la atención en su vida física, ese hombre o mujer. Pero ¿qué de su alma? ¿Cómo delineamos nuestra alma? ¿Cómo cuidamos nuestra alma? Escuchábamos el mensaje de las 8 de la mañana y el pastor hacía mención de este versículo de la carta del apóstol Pablo. La palabra de Dios habite, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Escuchó? Dígalo conmigo. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La pregunta es, ¿la palabra de Dios es abundante en tu vida? Vuelvo y pregunto, ¿la palabra de Dios es abundante en tu vida? ¿Cuántos textos sabes de memoria? ¿Alguien sabe 50 textos de memoria? Levante su mano. Qué bueno, ahorita los paso a recitarlos. Gracias a Dios hay 3, 4, 5 manos que saben 50, 40, 30, 20, 10, 5. En Dios haremos proezas. Ni ese se sabe. Ahora, tal vez sería digno de aplaudirle a los que saben 50 o 100. La gran pregunta es, ¿cuántos versículos tiene la Biblia? ¿50 es abundante? ¿100 será abundante? Es así que enterrémonos vivos si solo sabemos 2 o 3 textos. Por eso estamos como estamos. Palabras que deben sacudir nuestra relación con Dios y saber que la vida eterna es una realidad, pero solo la disfrutarán aquellos que en su diario vivir Jesucristo fue su prioridad. Tomemos con más seriedad nuestro existir. Escuchemos la voz de Dios a través de la palabra que dice: es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No seamos cristianos al ahí se va. Por favor, escúchelo. No seamos cristianos al ahí se va. Hoy más que nunca, tomemos la convicción de soy o no soy. Porque jugar al cristianismo
te va a llevar al mismo lugar que van los condenados por sus grandes pecados. Morir para Cristo será para aquellos que realmente viven para Cristo. Es así que les animo a no menospreciar nada que tenga que ver con el reino de Dios, a no menospreciar sus reuniones familiares, a no menospreciar su esfuerzo de ir a las campañas evangelísticas, a no menospreciar colaborar para que el evangelio se siga predicando, a no menospreciar una vida de compromiso, de manera que donde quiera que estemos pueda resplandecer el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que la vida de Cristo se refleje a través de nuestras vidas. El apóstol Pablo llegó a ese nivel de poder decir: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Que de esta congregación se levanten hombres y mujeres comprometidos al 100% con nuestro Señor Jesucristo, que reflejen en su diario vivir la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ya sea como un ama de casa, ya sea como un empleado, ya sea como un estudiante. En donde quiera que estés, brille la presencia de Jesús en nuestras vidas. Si eso sucede así en nuestras vidas, entonces podremos decir con el apóstol Pablo: y si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, sea que vivamos o que muramos. Escuche lo que está cantando: somos de Él. Gracias, Señor. Somos de Él, Señor. Póngase de pie, por favor, y cantemos. Y si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura.